Bienvenidos a Foro desde el estudio 47 de La Voz de América en Washington. Les saluda Gonzalo Abarca. Perú a las urnas. ¿Qué prometen los candidatos y cuál es su mayor desafío? Lima, uno de los mejores aliados de Washington. ¿Qué se puede esperar con un nuevo presidente? Perú vive este domingo su fiesta cívica electoral, una democracia activa, asediada, sin embargo, por grandes desafíos: erradicación de la pobreza, educación para todos, eliminación de la corrupción. En Estados Unidos se estima que más de 1 millón de peruanos se han asentado a lo largo y ancho del país. En Miami, la comunidad peruana es una de las más emblemáticas y ha dejado su huella en el sur de la Florida. José Pernalete habló con varios peruanos de cara a las elecciones de su nación. El ambiente electoral peruano contagia a muchos en la nación sudamericana. Inicialmente la lista de aspirantes a la presidencia era muy extensa. Hasta la fecha, al menos son 10 los que se postulan de manera formal. En Estados Unidos, representantes de esa comunidad como Gabriela Altamirano y Mari Carmen Sega asumen su responsabilidad política y exhortan a todos a participar en las elecciones de este domingo. A veces uno piensa que mi voto no importa, es uno solo. No, por supuesto que sí cuenta. Cada voto es importante y definitivamente tiene que ser objetivo. Que salgan a votar, porque necesitamos un cambio, necesitamos que el Perú siga avanzando económicamente, culturalmente. Aunque difieren en algunos objetivos e incluso en generaciones, los inmigrantes peruanos no dudan en insistir sobre los cambios que deben imperar en su tierra natal a partir de la próxima administración gubernamental. La intención del próximo gobierno en el Perú debe ser coger la bandera latinoamericana, ¿no? Y evitar que esos tipos de gobiernos estén en Latinoamérica, que afectan demasiado la economía, especialmente, ¿no? Y bien, amigos, la comunidad peruana que reside acá en Miami tiene una cita este domingo a partir de las 8 de la mañana en el estadio de béisbol de los Marlins, acá mismo en la Pequeña Habana. Las puertas, de acuerdo al reglamento, estarán abiertas hasta las 4 de la tarde. Y en lo que sí coincidieron estos dirigentes de la comunidad local que vive acá en el sur de Florida, representando a los inmigrantes peruanos, es que es necesario rescatar la confianza de capitales extranjeros para impulsar lo que es la producción nacional de esta nación suramericana. Mientras tanto, devolvemos el pase nuevamente a Washington contigo, Gonzalo. Vamos. Gracias, José. Y ahora, para analizar los temas de la campaña peruana, me acompañan en los estudios de La Voz de América, aquí en el corazón de Washington, el doctor Carlos Indacochea, profesor de George Washington University, Ian Vázquez, experto del Instituto Cato, también aquí en Washington. Bienvenidos. Carlos, empiezo contigo. ¿Cuál es el mayor desafío de Perú en este momento y cómo deja Ollanta Humala su gobierno? Bueno, el desafío mayor es, una vez más, evitar que Keiko Fujimori gane la elección. Y eso porque es el mismo movimiento y los mismos personajes que acompañaron a Alberto Fujimori en una gestión autoritaria y corrupta. Keiko Fujimori no solo tiene a su padre en la cárcel por razones muy claras, por asesinato y por robo, sino que tiene 4 parientes cercanos que son prófugos de la justicia en el Perú desde hace más de 15 años. Entonces, este es un peligro mayor, más allá de las políticas que propone. Ahora, el problema está, por supuesto, en que el candidato que sea elegido en segunda vuelta, porque Keiko Fujimori probablemente va a ganar la primera, que el candidato que sea elegido en segunda vuelta sea un candidato viable, con un plan de gobierno claro, con posibilidades de tener éxito, en una situación en que la economía ya no crece al ritmo de antes, claro, y en un país que, a pesar de la bonanza de los últimos 20 años, es muy desigual. O sea, ¿crees que el presidente Ollanta Humala ha hecho un buen gobierno entonces? Creo que el presidente Humala ha fallado en una cosa fundamental. Era el momento de introducir políticas más complejas. Lo que él ha hecho es mantener las condiciones de política económica que permitieron el crecimiento cuando los precios de las materias primas han sido altos. Ya no lo son. Bien. Ian,
¿Cuál es el cambio que están pidiendo los peruanos social y económicamente? Mira, los peruanos están hartos de la corrupción que hay y es que está ligada a este presidente, a su esposa y a varios partidos políticos y líderes políticos. Ha habido una falta de legitimidad en ese sentido de muchos de los políticos y los partidos políticos que existen. Hay una inseguridad en el Perú por el aumento del crimen y parece no haber ninguna respuesta. Hay movimientos sociales que paran inversiones importantes en todo el país y parece no haber ninguna respuesta por parte del gobierno. Pueden haber respuestas complejas, respuestas institucionales, no las hay, no hay liderazgo. Por eso la popularidad no solo del presidente, sino de su esposa, que antes era popular, está bien baja. Se ha desplomado. Por eso los peruanos están buscando a alguien que sea novedoso, ¿no? Y es justamente por esa razón que hemos visto en esta campaña tantas personas en campaña que han surgido y después han bajado, Rápidamente, los Panama Papers parece que han salpicado un poco a Keiko Fujimori, uno de sus financistas aparentemente está involucrado en el offshore, lo que llaman offshore en compañías offshore, y lo mismo que al candidato Pedro Pablo Kuczynski. Ahora, ¿ustedes creen que de alguna manera los Panama Papers puedan alterar el curso de la elección? Es muy improbable porque es muy reciente. Y no se ha terminado de explorar. Claro. Por lo demás, todas las acusaciones posibles se han hecho públicas contra Keiko Fujimori. Parece que su 30% es muy duro de convencer. Yo creo que no va a tener un impacto. No va a tener un impacto porque además en estos Panama Papers se han mezclado cosas que parece sí ser corrupción y actividades completamente legales y normales para gente que tiene negocios de nivel internacional y ahí han mezclado todo. Claro, el error ha sido la mezcla que han hecho. Claro, están confundiendo las cosas y están metiendo a gente honesta y legítima en eso y eso ya se está viendo. Muy bien, esto es Foro de la Voz de América, 32 millones de seguidores en todo el continente. Hoy, elecciones en Perú, su impacto en el hemisferio y las relaciones con Washington. 3 plataformas, radio, televisión e internet, pero una sola voz, tu voz. Ya regresamos. Este domingo, casi 23 millones de peruanos eligen presidente, 2 vicepresidentes y 130 congresistas. Washington es un área donde más de 30,000 peruanos votarán. Entrevisté a la cónsul general Ana Cecilia Gervasi. Le pregunté sobre el desafío de estas elecciones. Esta fue su respuesta. Bueno, cada proceso electoral es una oportunidad nueva para que nuestros connacionales puedan ejercer su derecho a elegir a quienes van a dirigir los destinos de la nación en los próximos 5 años. En esta jurisdicción en particular, el nivel de participación de los connacionales en este proceso, en todo lo que significa los actos previos, de inscripción, de poner al día sus documentos nacionales de identidad, ha tenido una alta audiencia y pues tenemos 31,000 connacionales que están aptos para votar en este proceso electoral. ¿Cómo están colaborando ustedes, digamos, con el FBI para evitar cualquier tipo de atentados que se pudieran dar ese día? Sí, nosotros estamos trabajando con la policía local de Falls Church. Hemos tenido coordinaciones previas con ellos, inclusive hoy día tuvimos una coordinación adicional y pues vamos a tener un contingente numeroso, importante, que va a vigilar los alrededores del local de votación y también las incidencias que se produzcan dentro del mismo local, que aquel día no vengan con paquetes, no traigan mochilas. Tradicionalmente, ¿cuál es el nivel de abstencionismo aquí en el consulado? Sí, yo le puedo contar que en las últimas elecciones que se realizaron en el 2011 votaron cerca de 15,000 connacionales. Eso equivale a más o menos la mitad de los inscritos en el padrón electoral. Hasta el momento, ¿cómo se ha vivido esta fiesta cívica de las elecciones? Sí, yo he visto mucho entusiasmo de los connacionales de esta jurisdicción. Como digo, hemos tenido muy buena acogida en la convocatoria que hicimos a voluntarios. Tenemos cerca de 200 que van a colaborar con nosotros y pues yo quiero hacer un llamado a nuestros connacionales a que asistan, a que acudan a votar ese día porque es un derecho. Al mismo tiempo que también es un deber. Denos por favor su visión precisamente de estas elecciones en Perú
de su sistema político y de su sistema institucional? Bueno, estas elecciones son muy importantes porque serán la cuarta elección consecutiva, ¿no?, en estos últimos 20 años, en que se transfiere el poder de manera democrática a un nuevo presidente. De manera que además será una elección en la que tendremos un nuevo presidente que nos llevará al bicentenario, de la independencia del Perú, que se cumplirá en 1921. Porque vamos a llegar a una fecha que es simbólica para el Perú, ¿no? 200 años de la independencia con un gobierno democráticamente elegido. Una entrevista con la cónsul general de Perú aquí en Washington, Ana Cecilia Gervasi. Y la discusión aquí, ahora, con Carlos Indacochea, profesor de George Washington University, e Ian Vázquez, analista del Instituto Cato. Ian, ¿crees tú que habrá una segunda vuelta y cuáles serán los candidatos si la hay? Sí, de todas maneras van a haber. En las últimas tantas elecciones han habido segunda vuelta, es porque hay tantos candidatos y no llegan a tener un porcentaje importante. ¿Quiénes van a ser? De todas maneras va a ser Keiko Fujimori, que está llevando un 30% de apoyo. Y el otro candidato todavía no se sabe, ¿eh? Probablemente va a ser Pedro Pablo Kuczynski o Verónica Mendoza. Yo apostaría. Ahora, es muy temprano saber y es impredecible quién podría ganar en esas elecciones. Hay una encuesta que salió creo que ayer que indicó que en una segunda vuelta entre Keiko Fujimori y los demás solamente Pedro Pablo Kuczynski podría ganar. O sea que eso es una posibilidad, pero Keiko Fujimori, que en las elecciones anteriores sí estaba en la segunda vuelta, ha perdido cada vez. Esta vez está más fuerte que antes. Es posible que ella podría ganar. Entonces, las elecciones peruanas son impredecibles. Interesante. Carlos, 10 candidatos se disputan la presidencia del Perú. Perú llegó a crecer hasta un 7% en años anteriores. ¿Qué pasó con el llamado milagro económico? ¿Cuál de todos los candidatos crees tú que podría reactivar ese milagro? Bueno, el milagro mismo no puede reactivarse porque depende de precios de materias primas que compraba China y que compra mucho menos. En consecuencia, eso no va a volver. Lo que puede mantenerse es un crecimiento entre el 3 y el 4%, con políticas económicas adecuadas. Eso probablemente lo pueda lograr Pedro Pablo Kuczynski, probablemente lo pueda lograr Keiko Fujimori, y no es improbable que lo lograra también Verónica Mendoza. Esto depende de qué políticas se formulen y de qué modo se apliquen. Yo creo que efectivamente esta cuestión entre Kuczynski y Fujimori le daría a la presidencia a Kuczynski. Verónica Mendoza, en cambio, perdería frente a Keiko Fujimori, porque a pesar de que su posición de izquierda es muy moderada, la propaganda anticomunista, digamos, sería fortísima, ¿no es cierto? Y el fujimorismo no se ahorraría nada. Interesante, interesante. Ian, con un nuevo presidente, ¿crees tú que Perú pueda impactar decididamente en la agenda latinoamericana en el tema de derechos humanos, lucha contra la corrupción, erradicación de la pobreza? A ver, sí puede, porque hay que acordarnos que el Perú dentro de Latinoamérica ha sido uno de los casos de éxito de democracia de mercado. O sea, después de Chile es, desde mi punto de vista, el Perú. Ha sido un país que ha tenido el más alto crecimiento o entre los más altos crecimientos de toda la región por largo tiempo. Se ha consolidado la democracia, se ha reducido fuertemente la pobreza. Todos los indicadores sociales han mejorado notablemente. La desigualdad ha bajado, o sea que ha habido ya una política de inclusión. Hay mucho más que hacer, ¿no? El próximo presidente puede, y estamos hablando de un momento en que el populismo está cayéndose por todas partes. Entonces eso como que destaca el papel del Perú dentro de la región todavía más. Todos los latinoamericanos están viendo a cuáles son los países que han tenido éxito, ¿no? El Perú es uno de ellos. O sea que se están tomando lecciones y el próximo presidente debe aprovechar de eso. No sé si lo hará, pero debe. No estoy a favor de la lucha contra las drogas porque me parece que es una política totalmente fracasada y no me gustaría ver eso. En fin, yo creo que en toda la región eso va cambiando y cambiará en el Perú también. Carlos, Keiko Fujimori ha dicho que si llegara a la presidencia no beneficiará a ninguno de sus familiares.
¿Crees tú que de llegar a la presidencia indultará a su padre? Yo creo que sí, no hay ninguna razón para creerle. En Perú, Rompería una promesa entonces de campaña. eso en Perú no es inusual. El propio Ollanta Humala rompió promesas muy serias que hizo al inicio y así por el estilo. Y mucho antes, desde que teníamos una democracia más institucionalizada, el experto en hacer promesas y no cumplirlas fue al que ahora llaman patriarca de la democracia, Fernando Belaúnde, ¿no? Entonces, esto es algo por lo cual nadie paga absolutamente ninguna sanción, ¿no? Porque es uno de los temas también en debate, ¿no? El posible indulto que le puedan dar al expresidente Fujimori. Sí. Así que ese es uno de los temas. ¿Tú lo crees también que pueda, perdona, tú crees que pueda indultar? Sí, es totalmente posible. No hay por qué creerles a los políticos nunca. Ya veo que los políticos no son exactamente santos de su devoción. No es un tema solamente del Perú, ¿eh? Bueno, yo digo no todos, no siempre. Eso es lo que da alguna esperanza de que la gestión política haga la diferencia, ¿no? Muy bien, seguimos con un tema fascinante, Perú y Washington. Un país va a las urnas, Perú decide su futuro. Ese es el análisis de hoy en Foro. Somos la voz de América y nadie lo hace mejor. ¿Qué relación buscará el nuevo presidente de Perú con Estados Unidos? ¿Qué puntos en común gestionará el nuevo gobierno de Lima, Estados Unidos y Perú? La discusión continúa en nuestros estudios con Carlos Indacochea, profesor de George Washington University, e Ian Vázquez, analista del Instituto Cato, aquí en Washington. Carlos, ¿crees que el nuevo presidente de Perú será aliado de Washington o, por el contrario, buscará un mayor acercamiento con Morales, con Maduro? Bueno, permíteme contestarte en negativo. Creo que es muy improbable que cualquiera de los posibles presidentes, de los candidatos que tienen la posibilidad de ser presidente, pueda hacer un gobierno hostil a Washington. Eso no tiene ningún sentido. Creo que Washington no se opone a la inmensa mayor parte de las cosas que proponen todos los candidatos, incluida la candidata de izquierda. La cuestión concreta del Tratado Transpacífico de Comercio es algo que probablemente va a suscitar mayor debate en Perú. Y es verdad que, correctamente analizado, tiene cosas positivas y tiene cosas negativas y que son demostrables. En principio, todos los gobiernos se pueden desafiliar de un tratado que no sea, por supuesto, de límites territoriales. Denunciar un tratado es derecho de un gobierno. Esto en ese contexto sería suicida. Yo creo que Perú estaría entre los países que propiciarían una cierta reforma del acuerdo, el cambio de ciertas cláusulas o la abolición de otras. Pero de ninguna manera creo que se opondría frontalmente aún bajo Verónica Mendoza. Interesante. Ian, ¿qué puntos debe estimular Perú con Estados Unidos para lograr mayor inversión precisamente? Bueno, Estados Unidos debe ser y es uno de los principales socios comerciales con Estados Unidos y de inversión, ¿no? Ya tiene el Perú un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Ahora, ¿qué podría hacer? En realidad debe hacer un montón de reformas internas para incrementar la productividad y la inversión. Eso va a traer inversión de su socio importante, que es Estados Unidos. ¿A qué me refiero? El sector informal en el Perú es enorme, abarca entre 60 y 70% de la fuerza laboral. Eso es enorme. Quiere decir que la regulación, la burocracia y la regulación es tan pesada en el Perú que la gente opta por irse por el lado del sector informal en vez de formalizarse dentro del sector formal. Se tiene que eliminar todas estas barreras o un montón de esas barreras, reducir ese peso burocrático. Yo creo que uno de los graves daños que hace la regulación en el Perú es la regulación laboral, que aumenta el precio de emplear a un trabajador. Ese es un impuesto injusto al trabajador, ¿no? Si el Perú podría hacer una reforma laboral que flexibilizara ese sector, sería quizás la reforma más importante para aumentar la productividad. Eso atraería un montón a la inversión al Perú desde Estados Unidos y de todas partes, inclusive dentro del mismo Perú. Bueno, dos cuestiones sobre eso. Perú tiene los sueldos y salarios más bajos de América Latina, o uno de los más bajos. Entonces, sobrecostos en esos sueldos y salarios
no son muchos. Esta es una primera cuestión. Lo otro es la cuestión de las regulaciones y la burocracia. Resulta que cuando el Estado creció enormemente a fines del gobierno militar, dejó la fuerza laboral en 45% informal. Cuando Fujimori huyó a Japón, la fuerza laboral estaba en más de 70% informal. Es decir, cuando se produjo una enorme liberalización de la economía. Entonces, no es muy congruente esto de que las normas o los sobrecostos laborales son los que impiden la formalización. Aquí hay un problema de un Estado incompetente y muy pequeño y con una presión tributaria que está en 15%. Solo por comparar, Estados Unidos tiene una presión tributaria de 33% del Producto Bruto Interno y Francia 45%. El Estado peruano debe crecer, no mecánicamente, debe crecer en competencias y debe crecer en funcionarios que hagan su trabajo, desde policías a médicos, desde gente que se ocupa de tributo, todo el espectro. ¿Te parece? La reforma de la calidad del Estado es fundamental. Este tema es muy bien estudiado. Los sobrecostos son enormes en el Perú. Para cumplir con las regulaciones, los sobrecostos son enormes y cada vez se agregan más. La paradoja es que a la medida que se liberalizó la economía, se incrementó un montón de regulaciones y no se reformó el sector laboral. Ese es un área que no se reformó. Todos los candidatos presidenciales están promoviendo todavía más regulaciones. Eso es lo que está ocurriendo en el Perú. Y sí, es bien estudiado por el Banco Mundial y demás que los sobrecostos son altos. Los salarios son bajos justamente por estos sobrecostos. Es un impuesto al trabajo. Por lo tanto, la gente se va al sector informal, que es muy poco productivo. Esa es la definición del sector informal, donde los salarios, por definición y por causa de eso, son bajos. Por supuesto que los salarios son bajos. No hay que comparar el Perú con un nivel de ingreso bajo con Estados Unidos, que primero se volvió rico y después incrementó el tamaño de Estado. Si queremos hacerlo al revés en el Perú, que parece que es el caso, ya el Perú está gastando, qué sé yo, 20, 22, 25% del Producto Bruto. Eso ya es muy por encima del caso de los países exitosos que se desarrollaron, que solamente después se incrementaron el peso del Estado, que para mí además ha sido un error en Estados Unidos también. Claro. ¿Es así, Carlos? ¿Te parece? No, yo creo que no. Yo creo que buena parte del bienestar de los estadounidenses en el siglo XX fue precisamente que el gobierno federal y el Estado se convirtió en un agente de redistribución frente a una situación de enorme desigualdad a principios del siglo XX que se repite ahora a principios del siglo XXI y que produce una enorme crisis de pobreza en donde los ingresos de buena parte de los trabajadores de Estados Unidos no han crecido los últimos 30 años. Podemos discutir Estados Unidos por largo tiempo. Veo que tienen posiciones completamente encontradas en esto. Y deuda de un Estado enorme acá, que está generando una crisis. Claro, pero sin embargo... No hay que repetir ese modelo en los países pobres. Ese es el gran desafío que tiene Perú en este momento, la distribución de la riqueza, su economía, la erradicación de la pobreza, y eso, bueno, veremos quién será ya el domingo, quiénes serán las personas que el voto de los peruanos favorezca. Finalizamos así Foro. Agradezco a Carlos Indacoechea de George Washington University y a Ian Vázquez del Instituto Cato aquí también en Washington. Les agradezco su sintonía. Los espero en Foro la próxima semana con la noticia más allá de los titulares. Les habló Gonzalo Álvarez.